tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Vamos a escuchar a Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor, te damos las gracias.
cántelo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos que adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Tan bendita y postra mañana de tu nombre, ante ti que has sido, eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manos
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, ando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Hermanos, siempre es un gusto, un gozo poder estar con ustedes, poder abrir la palabra de Dios. Muchísimas gracias, hermana. Se siente ese cariño, aún con, tal vez veo caras nuevas, aún con las caras nuevas se siente ese cariño, así que ese amor práctico de parte de nuestro Dios. Antes de comenzar con el estudio de la mañana, me gustaría que pudiéramos parar un ratito y meditar sobre la importancia de entrar a la presencia de Dios antes de abrir su palabra inclusive. Es importante para el creyente, para el hijo de Dios, para el discípulo, tener una mente y un corazón preparado. De esa manera pedirle a Dios y a su Espíritu que nos guíe a escuchar las palabras de Jesús, las palabras de Dios. ¿Qué le parece si entramos así? Y mientras entramos a la presencia de Dios, como dice Hebreos 4:16, que podemos acercarnos confiadamente ante la presencia de Dios, mientras entramos, podamos poner nuestras preocupaciones, nuestras cargas, que yo no sé cuáles, no quiero quitarle la realidad ni minimizar lo que significa para algunos las cargas, pero entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, por un momento, sé que tengo que seguir con estas cargas después, pero por un momento quisiera escuchar tu palabra, quisiera gozarme de este tiempo. ¿Les parece si entramos a la presencia de Dios a pedir eso? Amado Dios, te damos gracias. Gracias realmente porque tú eres bueno, Señor. Tú nos salvaste, nos diste gracia aún sin merecerlo. Señor, no merecíamos nada de tu amor, nada de tu misericordia, pero decidiste salvarnos. Y todo eso de la salvación, Señor, traen beneficios. Uno de ellos es entrar a tu presencia. Y queremos entrar a tu presencia confiadamente. Hoy, a poner por un momento nuestras cargas, que son muchas seguramente de esta iglesia, de mi vida, Señor. Pero queremos rogarte que hoy hables a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a escuchar las palabras tuyas. Y, Señor, que las pueda volver una convicción o principios en nuestras vidas. Te pedimos eso en tu nombre. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias. Le voy a animar que si tiene la Biblia, ya sea en el teléfono o ahí física, ya hoy a veces tenemos que agarrar el teléfono porque ahí está también la Biblia, no hay problema, pero si tiene física también. Y vamos a ir a hablar un poquito de algo que creo que es
relevante. Vamos a ver si está el PowerPoint. Ahí está. Hoy vamos a hablar acerca de el mucho fruto que glorifica a Dios. Pero realmente nos vamos a centrar cuáles son esos frutos. Vamos a hablar de los frutos. Sin lugar a duda, si le damos otro clima, ahí vamos a leer el pasaje. Yo le voy a pedir a algún hermano que tenga mejor vista que yo. Ya cuando uno llega a los 40 ya no es igual. Pero si algún hermano puede ayudarme con la lectura, ahí. Y nuestro versículo ahí clave, si le damos un clima, este es nuestro pasaje hoy a tratar, pero un clima. Los frutos que glorifican a Dios. Note el versículo 8 que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y lo que queremos hoy tratar no es acerca de la gloria de Dios en sí mismo, sino buscar cuáles son esos frutos que llevan gloria a Dios. Ahora vamos a dar una más. Ahí está. El Padre es glorificado con mucho fruto. Una más, por favor. Y sin lugar a duda, hermano, yo creo que en esta iglesia y en muchas de nuestras iglesias hemos oído mucho sobre la importancia de glorificar a Dios. Muchos mensajes muy buenos. Y estaríamos de acuerdo que eso es importantísimo, hablar de la gloria de Dios. Es más, mientras escuchaba los himnos que cantábamos, mucho tenía que ver con la honra a Dios, la alabanza a Dios, que es parte de agradecer a Dios. Pero miren, también hemos oído, y estas son frases que yo he oído de predicadores, que dice, estamos en el negocio de glorificar a Dios. Y esa fue la que más me impactó, porque mezcla una palabra como negocios en el asunto de glorificar a Dios. Y es cierto, hermano, la vida del creyente, la vida del discípulo debe ser el trabajo de negocio de glorificar a Dios, usando bien la palabra negocio. Debemos estar glorificando a Dios, andando en ese negocio. Otro, la vida del creyente es llevar gloria a Dios. ¿Qué piensa de esa frase? ¿Está de acuerdo con ella? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Mientras yo pregunte, así es sí y así es no. Pregunto otra vez. La vida del creyente es llevar gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Gracias. Una iglesia, la que sigue, una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia de verdad. ¿Qué piensa, hermano? Así es sí, así es no. Más o menos ahí, estamos más o menos, algunos como, bueno, pero ahora, sin lugar a duda y simplemente como de manera de introducción, tenemos que preguntarnos qué es la gloria de Dios. Y hermano, eso es un estudio extenso. Tendríamos que ir por toda la Biblia y hablar acerca de lo que significa y lo que representa la gloria de Dios, pero podríamos resumirlo y decir es hablar bien de Dios. Mire el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos o de sus manos. Ahora, hablar bien de Dios significa que yo pronuncie palabras, acciones y decisiones que hablen bien de ese Dios con el cual tengo una relación. Eso es llevar gloria a Dios. No solamente, y qué bonito cantamos, yo siempre cuando vengo a la iglesia acá, la Gracia, la iglesia en Moravia, la Gracia, yo me gozo, qué bonito cantan, todos cantan bonito, y el que canta más o menos no lo escucho porque todos cantan bonito. Pero eso es una parte de llevar gloria a Dios, de con nuestros labios pronunciar y decir, te amamos Dios, gracias por lo que hiciste por nosotros. Pero la otra parte es que con nuestras acciones y decisiones hablen bien de Dios. Eso también es glorificar a Dios. Si seguimos dándole, hay muchos versículos que van a hablar de la importancia de llevar gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto no es que vamos a volvernos al otro extremo, ¿no? Alza un vaso, gloria a Dios, gloria. No estoy diciendo eso. Pero que nuestro pensamiento vaya conectado que lo que tengo para beber, ya sea un vaso de agua o un vaso de fresco, es porque Él me lo dio y yo glorifico a Dios por lo que Él me dio. O si me voy a comer un pintito rico con todo lo que lleva, o comer algo tal vez no como, bueno, una olla en carne es riquísima también. Entonces, pero todo es conectar un pensamiento para llevar gloria a Dios, hablar bien de ese Dios que nos ha amado. Así que, sin lugar a duda, mire,
Esta muchacha, Shirley, es una competidora norteamericana. Ha ganado muchos premios. No me acuerdo en qué disciplina compite, pero ha competido. Ahí la podemos ver. Alguien escribió de ella mientras ella relata y dice, Cindy, establece un nuevo récord mundial. Sus palabras reflejan su fe mientras ella dijo con valentía, los récords van y vienen. La gloria de Dios es eterna. Ya no corro para el autorreconocimiento, sino para reflejar su perfecta voluntad. Eso ya está puesto en piedra. No merezco nada, pero por gracia, a través de la fe, Jesús me lo ha dado todo. Pero me encanta lo que ella dice. En medio de cientos de personas, de miles de personas en un estadio, ella dijo, la gloria de Dios es eterna. Y saben, ya en la introducción deberíamos llegar a una conclusión. No estamos discutiendo si Dios merece la gloria. Esta es una verdad absoluta. ¿Qué piensa de eso, hermano? Así es sí, así es no. No estamos aquí en una cuestión, a ver, vamos a hacernos la pregunta, ¿Dios merece la gloria? No, esa es una verdad absoluta, total. Ahora, sí, el que sigue. Estamos todos de acuerdo con eso realmente. Y gracias a Dios que estamos de acuerdo con eso. Ahora, pero como les dije al principio, no vamos a hablar de la gloria de Dios en específico. Lo que vamos a ver en esta mañana son los frutos que glorifican a Dios. Porque hemos escuchado muchos sermones y estoy muy complacido de los que he escuchado acerca de la importancia de glorificar a Dios. Esta era una pequeña introducción, solo para recordarnos lo importante que es glorificar a Dios. Pero lo que vamos a tratar de ver es los frutos o los muchos frutos según capítulo 15 de Juan, versículo 8, los muchos frutos que glorifican a Dios. Ahora hablemos un poquito del contexto. Esto es interesante porque para poder minimizar malas interpretaciones debemos analizar el contexto del pasaje. Cada vez que nosotros salgamos del contexto y tomamos solamente un versículo, podemos usarlo como una excusa y malinterpretar el versículo. Por eso es importante hablar del contexto. Ahora, el que sigue. El capítulo 15 se encuentra en un contexto muy grande. Comienza en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. Por ahí por el medio está el 15. En el 13 está la cena del Señor. Están terminando la cena del Señor. Ya casi salen de la cena del Señor. Comienza Jesús a dar un discurso. Hay una interacción entre pregunta y respuesta de Jesús con sus discípulos. Capítulo 15 solo Jesús habla. Capítulo 17, ¿se acuerdan de la famosa oración de Jesús? Hablando de sus discípulos, orando por sus discípulos a favor. Ahí está en el capítulo 17. Capítulo 18 ya es otro contexto porque Jesús es arrestado. Entonces el capítulo 15 se encuentra en medio de ese contexto grande. Y es importante observarlo. Ahora, es interesante que en medio de ese contexto grande, Jesús va relatándole que Él va a ser arrestado, que Él va a ser crucificado, que Él va a morir y que va a resucitar. Ahora, mire lo que dice el versículo 6 del capítulo 16. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y eso es muy importante prestarle atención porque los discípulos estaban un poquito desorbitados. ¿Qué pasa acá? Dice, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que mueres? ¿Cómo que resucita? Y estaba un poco triste ellos. Y Jesús necesitaba darle palabras de firmeza, palabras que recuerden la importancia de llevar frutos que glorifican a su nombre. En el capítulo 15 aparece eso. Ahí sabemos que Jesús habla con sus discípulos. Parece un poco retórico esto mencionarlo, pero es importante. Jesús tenía una audiencia grande en algunos momentos, una audiencia no tan grande y una audiencia más reducida como la de sus discípulos. En este caso eran sus discípulos nada más, los 12. ¿Se acuerdan de los 12 discípulos? De ellos, aunque eran 11 porque ya Judas había salido a hacer su mal trabajo que estaba por hacer. Solo quiero mencionar algo que aquí es importante. Usted y yo somos discípulos porque le seguimos a Él. Y me gustaría poner esto en nuestras mentes y nuestro corazón. Está bien decir que somos creyentes, que creemos en Jesús, pero también está bien decir que somos discípulos de Él, porque le seguimos a Él. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Salvador. Ahora, dentro de ese mismo contexto, en Juan capítulo 15, Jesús habla de una alegoría muy significativa para Él y sus discípulos, como es la del viñedo. Entonces, ese es el contexto un poquito de lo que está ocurriendo ahí. Ahora, algo más. ¿Se acuerdan mientras leíamos, o mientras mi hermano leyó el pasaje,
apareció muchas veces la palabra fruto, ¿no? Ahí estaba subrayado. Si lo retrocedemos un poquito, si se puede. Oh, vamos a retroceder mucho. Bueno, dale, a ver. Ahí. Aparece muchas veces la palabra fruto. Algo quiere Jesús decirle a sus discípulos con el fruto. Algo significativo quiere mencionarle. Ahora, volvamos a donde estamos, si eres tan amable, hermano. Entonces, los muchos frutos que glorifican a Dios. Quiero que a partir de este momento hagamos un ejercicio más. Todas las diapositivas que aparecen, que podamos ponerle el ojo, que podamos mirarlas. Y al final yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué notó en todas estas diapositivas que aparecen? O en esas fotos. Avanzamos. Muy bien. Hoy vamos a ver cuáles son los frutos que glorifican a Dios. Sigamos avanzando, hermano. Eso es la serie de otros mensajes, pero hoy solamente vamos a ver cuáles son los frutos que glorifican a Dios. Sigamos avanzando. Ahí. ¿Qué tipo de fruto es el que busca a Dios para ser glorificado? Para llegar ahí, vamos a buscar el significado de la palabra fruto y vamos a hacer un seguimiento de la palabra fruto a través de la Biblia. Vamos a hacer estos dos ejercicios. Primero, buscar el significado y luego darle un seguimiento en lo que nos cabe de tiempo por la palabra fruto. Vamos al significado. Ahora, tengo que ser honesto con ustedes. No he estudiado griego. Quiero estudiar, me gustaría estudiar si tengo el tiempo. Ya con un cuarto hijo ya se le complica más estudiar. Pero esa es una palabra en griego que parece carpón. No sé si la pronuncio bien o más o menos, pero es carpón. Lo interesante de esta palabra es la riqueza de las connotaciones que tiene. Y prestémosle atención porque cada vez que encontremos estas palabritas, fruta, siega, grano, producto, utilidad, una más, obra, acción de beneficio, resultado, cosecha, estaremos hablando de la misma palabra fruto. Son las connotaciones de esta palabra. Cuando veamos en la Biblia siega, y lo vamos a ver en un momento más, o grano, o producto, o utilidad, o obra, acción de beneficio, resultado, cosecha, todas están direccionadas a la palabra fruto. Estaremos hablando de la misma palabra prácticamente. Por eso es importante a veces buscar, escarbar las connotaciones, la riqueza de una palabra para poder ubicarnos también en algunos puntos en la Biblia. Ahora, esto es importante. El fruto que busca Dios de sus discípulos no está centrado en una dirección. No solamente esto, no, muchos frutos, dice la Biblia. ¿Recuerdan? Versículo 8, capítulo 15. Sino que busca en muchas direcciones para que el fruto sea de manera integral y lleve gloria a Dios. Ahora, eso es importante porque vamos a ir avanzando y viendo cuáles son esos frutos de manera integral que llevan gloria a Dios. Muy bien, el que sigue. El paso de la palabra fruto en la Biblia. Juan capítulo 4, acompáñenme ahí. Juan capítulo 4. Este es un capítulo muy conocido porque, ¿se acuerdan? Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo de, ¿cómo se llamaba el pozo? De Jacob. El pozo de Jacob, ahí Jesús hablando con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4. Esto iba más o menos así. Jesús les dice a sus discípulos, es necesario que pasemos por Samaria, y Él se queda en el pozo. Los discípulos van a comprar alimento, se separan de Jesús, se encuentran con la mujer samaritana, tienen una conversación. Jesús le relata todo lo de la vida de la mujer samaritana y esta vuelve corriendo a su pueblo, a Samaria, o a ese pueblo que estaba cerca de ahí. Y mientras ella va corriendo, los discípulos vienen, y ahí estamos en el versículo 35 y 39. Pero vamos a leer un poquito ahí. Ya con los discípulos vienen, le pregunta en el versículo 33, por ejemplo, lea conmigo. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora mire lo que Jesús le dice. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la... ¿Se acuerda de la palabrita fruto que vimos? Una de las connotaciones de esta palabra era ciega. He aquí, dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna.
para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora, versículo 39, es importante prestarle atención. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué tipo de ciega? ¿A qué tipo de fruto? ¿Se acuerdan esa reunión con Jesús y la mujer samaritana? Ella va corriendo a su ciudad y le dice, escuchen, hay alguien que me ha dicho todo en cuanto a mi vida. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿No será este Jesús? Y entonces una gran multitud de personas estaban saliendo al encuentro con Jesús. Y mientras tanto Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Le dicen, mire, mi comida es que hagamos la voluntad de mi Padre. Y aquí hay personas listas para la siega. Frutos de vida eterna. ¿Qué es lo que queremos decir en este punto? Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto de vida eterna. Este es un fruto de una predicación donde muchos estaban listos para escuchar el evangelio por discípulos, para ser más discípulos. Una más. Debemos prestar mucha atención a la importancia de la predicación del evangelio y al mandato de hacer discípulos, porque este tipo de fruto es el que glorifica a Dios. Uno más, hermano. Y aquí tenemos que reflexionar. Y yo quiero hacer... No es una pregunta acusativa. Cuando yo le pregunte lo que voy a preguntarle, no piense que estoy tirándole una piedra, una flecha o acusándolo. De ninguna manera, quitemos eso del escenario. Porque el primero que debe tirarse la piedra soy yo o apuntarse soy yo. Aquí más que todo es la idea de una pregunta reflexiva. Reflexionemos sobre esto. De manera personal, ¿estamos evangelizando? ¿Haciendo discípulos? Amada iglesia, de manera personal, reflexionemos. Si este es un fruto que glorifica a Dios, y yo creo que es una verdad absoluta glorificar a Dios, ¿cómo estoy haciendo discípulos e evangelizando? De manera personal, reflexionemos sobre esto. Queridas hermanas en Cristo, ¿cómo está usted con eso? Querido hermano en Cristo, ¿cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos? ¿Estamos llevando ese tipo de fruto que glorifica a Dios? Como iglesia. Hermano, mire, cómo me encanta ver congregada la iglesia del Señor. Y me encanta cuando veo a alguien que por primera vez quiere entrar a la iglesia. Pero ese no es el patrón en la palabra de Dios. No tenemos que esperar que el de afuera entre. Es todo lo contrario. La iglesia tiene que salir a buscarlos, a los perdidos. Y hacer nuevos discípulos. Ese tipo de fruto glorifica a Dios. Como iglesia, amados, ¿cómo estamos con eso? Reflexionemos, nada más. Y eso no es la responsabilidad de los ancianos ni del pastor. Es la responsabilidad de cada creyente. Mateo 28, 19. No le dijo Jesús, escúcheme pastores o escúcheme ancianos. Vaya y hagan discípulos porque esta es mi voluntad. No. La gran comisión es para cada uno de nosotros que hemos creído ya en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Que tenemos que salir a buscar a aquel que no tiene a Cristo y hacer discípulos nuevos. Entonces, una vez más, la pregunta para reflexionar. ¿Cómo estamos con este tipo de fruto? De manera personal, pero también de manera colectiva, como iglesia. ¿Cómo estamos? Solamente para reflexionar, amados. Avancemos un poquito más. El paso de la palabra fruto por la Biblia. Y este es un texto que me gustaría explicarlo porque vamos a hablar acerca también de otro tipo de fruto. ¿Se acuerdan? Que decíamos que el fruto que glorifica a Dios es de manera integral, no va en una sola dirección. Vimos ya en primera instancia un fruto que glorifica a Dios, que es la predicación del Evangelio. Ahora vamos a ver otros tipos de frutos que glorifican a Dios. Muy bien, vamos a avanzar ahí con ese texto. Mire, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Vamos a partir el versículo en algunos pedacitos. Vamos, agradándole.
Tendríamos que entrar a buscar el significado de la palabra, pero para reducirlo significa medios que se complace. En otras palabras, glorificar a Dios, complacer a Dios, agradar a Dios, glorificar a Dios. Toda clase, completo, entero, pleno. Buena, beneficioso, fructífero, preparada, generoso. Obra, acción, trabajo, misión, actividad. Ahora, un momento ahí. Esto es lo que más o menos quiere decirnos ese versículo. Pero quiero aclarar algo aquí que probablemente usted lo tenga muy claro, mejor que yo. Pero de todo modo, a mí no me es molesto recordárnoslos, ¿ya? Mire, frutos de toda buena obra, lo que nos dice el versículo, estas nunca pueden constituir la raíz de nuestra salvación. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que por más que yo venga a la iglesia, haga buenas cosas o buenos frutos, voy a ser salvo. De ninguna manera. Por eso, permítame leerlo. Frutos de toda buena obra, estas nunca pueden constituir la raíz de nuestra salvación, pero deben constituir su fruto. No podemos ser salvos por obra, pero sí somos salvos para obras que glorifiquen a Dios, frutos que glorifiquen a Dios. Yo sé que ustedes lo tienen muy claro, pero quisiera nada más recordárnoslo. Ahora, uno más. En Tito 3:8, si mi hermano me puede ayudar a leerlo, por favor, si eres tan amable, gracias. Tomando las primeras frases que vimos en nuestra primera foto, si estamos en el deseo, en el negocio de agradar o glorificar a Dios, es bueno prestarle atención a este versículo. Pero aquí viene una pregunta, démosle. ¿Con quiénes se debe desarrollar este tipo de fruto que glorifica a Dios? Recuerden, estamos descubriendo los frutos que glorifican a Dios, pero ¿con quiénes se debe desarrollar? ¿En qué lugar se deben buscar estos frutos? ¿Con quiénes? ¿En medio de qué? Y ahí vamos a avanzar. Ahí, uno más. Ahí está. ¿Dónde y con quiénes? Uno más. En mi relación inmediata. Un momento aquí. ¿Cuál cree usted, hermano? ¿O cuál creemos que es nuestra relación inmediata? Ahora, permítame ilustrarlo. Con Dios, por la obra de Jesucristo, tenemos una relación ya eterna, porque Él la ganó para nosotros. Pero hablando ya aquí en lo práctico con nosotros, o sea, eso es práctico, pero hablando en lo práctico, nuestra relación inmediata es con nuestras esposas, en mi caso, y las esposas con sus esposos. Eso es la relación inmediata. Y ahí en medio de esas relaciones, 1 Corintios ¿se acuerda lo que decía? Ya sea que bebáis o que comáis o que hagáis cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En la relación con mi esposa o esposo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo encontrar frutos en mi relación con mi esposa que lleven gloria a Dios? Un montón de frutos. Un montón. Desde el hecho, por ejemplo, ella es una mamá muy dedicada a los niños. Y a veces pasa horas desvelándose. Y yo tener consideración en una acción de decir, pobrecita. Bueno, no decir pobrecita, pero qué pena me da que ella está desvelándose. Voy a ser parte de esto con ella. Y pensar que esa acción va a cuidar mi relación y la va a ayudar a descansar. Y esas acciones van a llevar gloria a Dios. Aunque parece que no, pero sí, hermano. Si usted le pregunta a una esposa que tiene niños y le pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Podrías ir a dormir con los niños una noche? Y él le va a decir, wow, gracias a Dios, mi esposo entendió, va a decir. O no, hermano, dígame, o no, hermanas, si no es así. A veces más de una hemos querido que nuestros esposos se involucren en hacer descansar a nuestros hijos, pero mucho más, mire, uno más. Para mí, para Esteban, y piensa en lo que sería para usted, conocerla que ella es una persona con un temperamento diferente y crear conversaciones que lleven fruto, que glorifican a Dios. ¿Sabe? Cuando yo me caso con mi esposa, tonto, ¿no? Yo era tonto y torpe también, porque decía, no, pues ella tiene que ser igual que yo, extrovertida, y tiene que ir al frente, y tenemos que hacer aquello, y tenemos... Pues no, hermano. Todo lo contrario, ella es sumamente introvertida. Le cuesta hablar. Pero si yo no me percato, yo no agarro la idea de su temperamento que es diferente, la puedo arrastrar y hacer un colapso con mi relación con ella.
Y ese colapso no glorifica a Dios. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué tenemos tanta diferencia? ¿Por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio? ¿Por qué hay muchas discusiones dentro de nuestros hogares hablando de creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque no tomamos pautas y acciones de conocernos y que esas acciones también glorifican a Dios. Son los frutos, ¿se acuerdan? Colosenses 1:10. Toda clase de acciones. No, adelante, hermano. Piense conmigo por un momento más. A ver. No, el de atrás, perdón. Ahí ya casi avanzamos. Esposos, ¿podrían levantar conmigo la mano? Todos los que estamos esposos. Qué grande. Los novios, los casi esposos. Aquí veo uno. Muy bien, aguante ahí, qué lindo. Esposas también, pero voy a hablar a nosotros, a los esposos. En una relación inmediata, lo más importante son esas acciones que glorifican a Dios. A veces estamos preocupados, y es buena la preocupación, por dar un testimonio a la gente que nos rodea en la iglesia, etc. Pero ¿qué de nuestras esposas? Ellas también necesitan ver a Cristo en ese hogar. Ellas necesitan ser ministradas por los esposos y que esas acciones que parecen insignificantes, pero que son relevantes en la vida de las personas, ellas digan, oh, Padre, te doy gloria por mi esposo. Dígame si eso no es importante, hermanos y hermanas. A veces mi esposa yo creo que sigue un poco ciega, porque viene y me endulza y me dice, te ves muy bonito con esa camisa. Yo le digo, tiene que comprarse lentes nuevos, le digo, ¿viste? Pero mientras oramos, ella dice, gracias Señor por Esteban. Te doy gloria por lo que has hecho en su vida. Ahora, no soy perfecto de ninguna manera, hermano. Pero qué importante también que en nuestra relación inmediata con nuestras esposas podamos ser el instrumento, ese fruto de acciones que glorifican a Dios. Igual las esposas, sin lugar a duda, igual las esposas. Alguien me dijo una vez, lo cual es cierto, tu esposa es un regalo de Dios para tu vida. Sí, ciertamente que sí, no hay duda. Yo no sé cómo está conmigo, pero sí. Pero también los esposos son un regalo para la vida de ellas. No podemos quitar lo uno de lo otro. Tenemos que aprender que eso es de Dios también. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora sí, hermano. Seguimos en mis relaciones. Salmo 51:17. Mi hermano, ¿me ayudas? Por favor, si eres tan amable. Ahí dice. Quiero hacer una pregunta para entrar. ¿Quién tiene hijos? Levante la mano. Bueno, casi el 80%. Los dos. En su primer hijo, y en su segundo y tercero seguramente, pero en su primer hijo, ¿le fue todo bien? ¿Fue perfecto? ¿Nunca se equivocó usted? Muchas gracias por la honestidad. Creo que ninguno, ¿no, hermano? No hay un manual que nos diga, de esta manera todos los niños van a ser bien educados y tu vida con tu hijo va a ser perfecta. No hay un manual así, ¿no? ¿O hay? Bueno, yo no lo he encontrado todavía. Todos hemos cometido errores. En mi hogar eso también fue una realidad. Yo cometí muchos errores con mi hijo, Josías. Muchos errores que yo arrastraba de mi contexto familiar a mi hogar. Muchos errores de expectativas que los demás tenían de mis hijos. Muchos errores cometí. En más de unos errores lo discipliné y lo castigué sin merecerlo. Sin merecerlo. Y me sentía mal por eso, pero no tenía el valor de reconocerlo. Hasta que un día me di cuenta que si no cuidaba mi relación con mi hijo, en algún momento eso se iba a separar de tal modo que cuando quisiera volver a conectarme eso ya no habría o trabajaría mucho para llegar ahí. Así que un día de 5 años, Josías, 5 años, que parece que no entienden, pero entienden todo a los 5 ya años, o por lo menos gran cosa, me tuve que agachar arrepentido porque algo que hice y que estuvo mal y decirle, discúlpame, me equivoqué. Perdóname, me equivoqué.
Y voy a ver si no puedo llorar, porque siempre lloro en esta parte, porque siempre me conmueve mi corazón. Pero ¿sabe qué dijo él? Papá, te amo por lo que hiciste. Yo no sé qué salió de él esas palabras tan así, pero te amo, papá. Y ahí me senté y le dije, también soy un imperfecto que me equivoco. Perdóname realmente, perdóname por aquella vez que te grité. Perdóname por aquella vez que te discipliné y no lo merecías de esa manera. Perdóname. Y sabe, ahora miren el escenario. Mis 2 hijitas allá, mi esposa allá. ¿Saben qué? Me decía mi esposa, estaba dando gloria a Dios por eso. Ese es un fruto que glorifica a Dios, amados. Sin lugar a duda. Porque mire lo que dice el versículo de Salmo 51, 17. El sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Es quitar ese orgullo que tenemos muchas veces que nos secuestra, nos atrapa como padres, que somos imperfectos. No, hermano, no somos perfectos, somos realmente, tremendamente imperfectos. Y necesitamos todos los días de la gracia de Dios para producir esos frutos que glorifican a Dios en nuestros hogares. Qué hermoso es ver una familia que está creciendo espiritualmente. Toda la familia llega a la iglesia, se sienta, nos gozamos. Pero también en nuestros hogares está la iglesia. Y ahí también se lleva frutos que glorifican a Dios, hermano. Ahí también se encuentran los muchos frutos que glorifican a Dios. Avanzando un poquito más. Un poquito más. La siguiente. Muy bien. Esta es la iglesia donde me congrego. Es mi iglesia. Se llama la Iglesia El Lugar. Iglesia Bautista El Lugar. Y seguimos en ese aspecto de llevar frutos en mis relaciones, en mi iglesia local y mis hermanos de la fe en Jesús. Hermano, aquí también hay un sinfín de oportunidades y ejemplos. El siguiente, por ejemplo, desde una sencilla llamada. Hace mucho, tal vez no he llamado a un tal hermano, ¿cómo estás? Nada más eso. Hoy estuve orando por ti, ¿cómo estás? Quería saber, ¿hace cuánto tiempo que no hablamos? ¿Cómo estás? Quiero escucharte. Esas acciones glorifican también a Dios. Hasta el hecho de almorzar juntos para conocernos más. Yo sé que ahorita estamos casi post pandemia, aunque es un poco incierto. Casi. Y va a haber oportunidades para que podamos volver juntos a almorzar juntos. Va a haber. Y cuando esas oportunidades haya, hay que disfrutarlas invitando a un hermano a almorzar a nuestra casa. Ahora yo le digo, ya hay almuerzos virtuales y café virtuales nomás. ¿Qué te vas a comer vos? ¿Una carne asada vos? Aquí me voy a comer un pintico ahí y ahí vamos. Pero ya vamos a volver. Pero cuando volvamos, qué importante. Mira, ¿sabes? Aquel hermanito, yo no lo conozco, vieras bien. Voy a invitarlo a almorzar a casa. Y así conocerlo más. Pero ahí, sin fin de oportunidades, orar, animarnos unos a otros. Ay, hermano, yo estoy cansado, pero porque voy a hablar en primera persona. Yo estoy cansado de juicios y de que me señalen. Estoy cansado y creo que todos estaríamos cansados de eso realmente. Hermano, no viniste. El otro, no. Está bien, dice la Biblia, y creo que hay que respetar lo que dice la Biblia, hablar verdad cada uno con su prójimo, hablarla en amor también dice la Biblia. Pero necesitamos más de ánimo unos a otros que tirarnos acusaciones. Más de ponernos al lado de aquel que está un poquito medio rengo, cojeando con su fe, ponernos a su lado y decir, vamos hermanos juntos, aquí estamos. Gálatas dice llevar la carga de los unos sobre los otros. Vamos juntos en esto de la fe. No es fácil, claro que no lo es. ¿Cuántas veces, sea honesto conmigo, ha querido usted decir, no sigo más en este camino? Es duro. O más o menos, yo sí, por ejemplo. Y he necesitado de alguien que se ponga a mi lado y no venga con una acusación como los amigos de Job. Seguro que tú estás con pecado, seguro que tú... No, paremos un poco. Pongámonos al lado de aquel hermano que está y animémonos. Por ejemplo, dar palabra de afirmación.
A veces damos más palabras de acusación y de chismografía y de murmuración que de afirmación. Es el hecho de decirle, hermano, qué hermoso que nos llamamos hijos de Dios. Aunque vienes a la iglesia, vienes. Qué lindo verte en la iglesia. Has leído un versículo durante toda la semana. Qué hermoso que leíste un versículo durante toda la semana. Mi esposa, cuando con los 3 niños estaban más pequeños, era casi difícil leer la Biblia, a veces muy seguido, día por día. Entonces se sentaba cuando tenía una oportunidad y leía unos 3 capítulos y lo disfrutaba. Y yo decía, bueno, qué hermoso, mi amor. Necesitamos darnos más palabras de afirmación. Por ejemplo, dar cosas al que necesita dentro de la iglesia. Gracias a Dios, algunos, solo porque Él quiere, pueden tener algún poquito más que otros. Y esas acciones de ver las necesidades de los otros nos ayuda y son frutos que glorifican a Dios. Permítame decirle un ejemplo una vez. No podía trabajar porque estaba estudiando en ese momento la Biblia. Me acuerdo que tenía 2 pares de tenis y cuando yo era joven yo amaba los tenis. O sea, era como un diosito por ahí por mí. Me encantaban cuidarlos, los lavaba, los limpiaba, etc. Era una muchacha, amiga de mi hermana, que necesitaba un par de tenis porque no tenía. El de ella ya tenía un hueco ahí abajo, estaba todo destruido. Y usted viera cómo me costó desprenderme de mi tenis. Porque para variar, el que le hacía es el que más me gustaba, que era el número más exacto. Y me costó, pues hasta el momento, bueno, Señor, ni modo, o sea, ni con gozo lo digo honestamente, ya ni modo, tome, vaya, ya está. Y esa persona quedó impactada para toda la vida, esa amiga de mi hermana. Por una acción, tenía 2, podía darlo. Tal vez si tenía solo 1, tal vez no lo daba. Probablemente no lo daba. Pero dentro de nuestras iglesias hay alguien que tal vez tenga una necesidad. Y hacemos bien en preguntarle, ¿qué necesitas? Tal vez sea algo material, pero tal vez sea un tiempo para oír, nada más. Y esas cosas que parecen insignificantes hoy en día son precisamente las que glorifican a Dios. Esos pequeños acciones, esos pequeños frutos, cuando andamos juntos, aunque no pensamos igual, tenemos preferencias y diferencias, esa unidad, esa empatía que tenemos con el que padece necesidad, eso glorifica a Dios. Mucho más, hermano. Perdón si alguien se ofende con lo que voy a decir. Mucho más que nos vengamos elegantes, mucho más que vengamos con una actitud espiritual, hermanos, no, mucho más. Esas acciones glorifican a Dios. Mucho más que tengamos un léxico o un lenguaje cristiano. Está bien tener, no estoy diciendo que no, pero las otras cosas que menciono también glorifican a Dios. Ya casi terminando, estamos una más ahí. Miren, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, en mis relaciones, en nuestras comunidades, donde encontramos un sinfín de personas con diferentes necesidades y trasfondos sociales, esperando las acciones buenas o obras buenas, que son frutos que glorifican a Dios. Esta es la iglesia donde nos congregamos, el edificio, perdón. Hay 2 cosas ahí muy interesantes. Primero, que el pastor decía, desde luego que hay que cambiar el techo, ¿viste? Está ya todo hecho leña el techo, entonces hay que cambiarlo, él decía. Pero no nos damos cuenta que en un radio de 3 kilómetros tal vez, hicimos una breve investigación. La tasa de suicidio y de depresión era impresionante, hermano. Ahí, económicamente hablando, es clase media y clase media alta, pero clase media. No tienen tal vez tanta necesidad de materiales para comer o cosas así, pero la necesidad de ahí es atender a aquel que está intentando suicidarse, o aquel que está cayendo en una depresión o en algunas adicciones como alcohol o droga. Esa era la necesidad de ahí. No sé cuál sea la necesidad de su entorno, de su comunidad, hermano. En un radio de 2 kilómetros. Sería bueno que, siempre me acuerdo de este ejemplo y a veces choca mi mente.
Estaba como pastor en una iglesia y había una muchacha que evidentemente era una muchacha de la calle, que se prostituía y todo. Y literal, yo veía hermanas que en vez de decirle, mira, ven a la iglesia o tengamos, se alejaban de ella. Y claro, como hombre uno a veces es el impedimento de acercarse al sexo opuesto. Entonces con mi esposa tratábamos de invitarla a almorzar, venía, etc. Y una vez vino a la iglesia, literal, y esto partió mi mente y mi corazón, y me puse, como decimos allá, se me salió el apellido a veces, ¿eh? Se sentó en el medio y como si fuera algo que olía mal, se apartó todo el mundo de la iglesia. Usted decía, pero ¿cómo? Si somos precisamente llamados a alcanzar personas con ese problema de pecado que tienen. Pero eso es porque no sabemos las necesidades que están en nuestras comunidades. Por eso es que es importante, hermanos, pensar en eso. Más allá de que alguien venga, vamos a buscarlo. Vamos a preguntar qué son las necesidades de nuestra comunidad. Tal vez no sea económica, tal vez sea de escuchar, de traer consejería bíblica o sana. Por ejemplo, en otra zona encontré que hay muchas señoritas que han dado a luz muy temprano, o sea, que tienen hijos, hablo de 16, 17 años, que tienen hijos y que no saben qué hacer. Esas acciones de interesarnos en esas personas también lleva gloria a Dios. También, hermano, avanzamos. Y eso sin hablar las necesidades que a veces los desastres naturales producen. Un poquito más ahí. Avanzamos. Avancemos. Ahí. Miren, son todos los versículos y hay cientos de versículos que habla de los frutos que glorifican a Dios. Por ejemplo, Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Espeneto, amado mío, que es y ahí me comí la palabra, primer fruto de Acaya, hablando de que fue el primer alcanzado para Cristo. Aquí también Gálatas 5:22 más, el fruto del Espíritu Santo, mucho hablando del fruto, para que podamos hacer una investigación. Pero en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ya casi para entrar a la conclusión. ¿Estamos llevando esos frutos que glorifican a Dios? Recuerde, yo no estoy acusando a nadie, solamente es para pensar, reflexionemos sobre eso. En la predicación del Evangelio, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en la relación con la iglesia, en relación con la comunidad. ¿Estoy llevando frutos que glorifican a Dios? Ahora sí, vamos a la conclusión. Y sin duda alguna, ahí también, hasta ahí, gracias. Sin duda alguna, la primera conclusión, y vamos a hacer el ejercicio del principio, así es sí y así es no, ¿ya? La primera conclusión que debemos llegar es, los frutos que glorifican a Dios siempre tienen que ver con personas y las relaciones con ellas. ¿Qué piensa, hermano? A veces hemos llegado a pensar que una excelente actividad o una perfecta actividad, que todo esté decorado y todo esté en su lugar y todo brille bonito, eso glorifica a Dios. No, qué lindo que eso está. Pero realmente, si somos honestos a la luz de la Biblia, los frutos que glorifican a Dios siempre tienen que ver con personas y las relaciones con ellas. En ese sentido, quiero decirles que hay relaciones dentro de nuestras iglesias y de nuestra vida que no glorifican a Dios. Y que sin lugar a duda, hermanos, si usted está ahí, tenemos que trabajar en eso. Tiene que trabajar en eso. Yo tengo que trabajar en mi casa con mi relación con mi esposa y mis hijos, para que esas relaciones lleven gloria a Dios. La segunda conclusión a la que llegamos es, los frutos que glorifican a Dios son de manera integral, en la predicación y en mis relaciones, de manera integral. Porque muchas veces hemos llegado a pensar que vamos a evangelizar o vamos a hacer esto y eso solamente glorifica a Dios. Sí, realmente eso glorifica a Dios, pero no es lo único, es de manera integral. Todo lo que hacemos, por eso 1 Corintios 9:31 decía claramente, ¿no? Si bebéis o coméis o hacéis otra cosa, hacerlo todo pensando en la gloria de Dios. Entonces, estos muchos frutos son los que glorifican a Dios. Amada iglesia,
quiero terminar diciendo, gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Como les dije, esto no es acusar a nadie. No estoy en esa posición, no quiero estar en esa posición, no me toca estar. El único juez es Jesús. Pero sí quiero recordarnos y animarnos que importa la gloria de Dios. Las relaciones importan para llevar gloria a Dios. La predicación del Evangelio importa para llevar gloria a Dios. ¿Oramos? ¿Les parece? Amado Dios, te doy gracias por este tiempo con tu palabra, pues me has hablado a mí, Señor, a mí primeramente. Es mi deseo y mi oración que hayas hablado a tu iglesia también. Te ruego por cada uno de nosotros. Yo no sé cómo están nuestros hogares. A veces con costo sé cómo está el mío. Por eso, Señor, te quiero pedir tu gracia para que nos ayudes, nos animes, nos recuerde constantemente los frutos que glorifican tu nombre. Esos muchos frutos, Señor. Gracias una vez más. En tu nombre pedimos esto. Amén.
cuando leemos sobre la muerte de Cristo, se ha vuelto lectura. Pero esto no debe ser así. Y si hoy Dios habló a su corazón, y hoy estamos acá para no solamente tener un peregrinaje, sino poder ser personas que vivan un temor a Dios. Y ese temor nos lleva a recordarle. Y hoy vamos a compartir sobre la cena del Señor. Y quiero invitar para que, si mientras los hermanos la pueden ir repartiendo, voy a leer para ustedes el capítulo 53 de Isaías en una porción, mientras los hermanos lo comparten, que dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él podía decir que no lo merecía, pero no lo vamos a comprender, porque el pensamiento que él tenía no era nuestro pensamiento. Y realmente, hermanos, él tenía un peregrinaje y tenía una razón. Dejó una huella, como decía el pastor, y esa huella hoy podemos verla en cada vida, en cada uno de ustedes que tiene a Cristo como su Salvador personal. No olvidemos tener este temor hoy al hacer memoria de Él. Como dijo el pastor, no es un miedo, es ese respeto, esa reverencia, es ese amor, porque Él decidió llevar la ira de Dios en lugar suyo, en lugar mío. Y meditando justamente en esa parte, que Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y hoy usted tiene una esperanza que muchos no tienen. Hoy usted tiene una verdad que muchos no tienen. Que no la disfrute es otra cosa. Que no se ampare ella es otra cosa. Pero no puede decir que hasta aquí Dios le ha abandonado. Dios está con usted. Quiero invitar a que se ponga en pie, si vamos a compartir la cena del Señor, y podamos meditar justo en lo que estamos haciendo. Memoria de la muerte, de la crucifixión, de la sepultura, pero algo real, de la resurrección de Jesucristo. Gracias. Y leo no como es costumbre, como es realidad. ¿No falta ninguno? Perfecto. Como le dije, esto no es una costumbre, no es una religión, es una realidad. Porque Pablo nos recuerda en el primer libro de Corintios, en la primera carta, en el capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Por eso concluye el pasaje diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mientras sea su peregrinaje, mientras sea su temor a Dios, Él nos permita hacer memoria de la crucifixión, de la muerte, la sepultura, pero sobre todo de la resurrección de Cristo, porque un día estaremos con Él. Que mientras estemos acá, compartamos a otros que Cristo murió y resucitó. Oramos. Padre, muchas gracias por pensar en ese amor, en esa gracia, que como me sonaba la melodía al fondo, que a un infeliz salvó. Que mereciendo nosotros y siendo desviados, apartados, como dice Isaías, que cada uno se apartó por su camino, aún así volviste tu mirada hacia nosotros y nos rescataste. Gracias por enviar a tu Hijo a que muriera en una cruz, entregara su cuerpo para que sufriera el castigo por nuestras rebeliones y derramara su sangre para poder perdonar nuestros pecados. Gracias por amarnos primero, y eso haga y eso produzca que nosotros te podamos amar ahora. Ayúdanos a seguir siendo testigos, anunciando que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, y que la muerte de Cristo y que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Gracias por hacer memoria de ese sacrificio una vez más, mientras peregrinamos en nuestra vida, mientras esperamos que Cristo vuelva por nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. De paz inundada, mi senda ya esté oculta la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación.
Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia, 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 lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.